¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. Bueno, el programa de hoy está grabado con un analista extraordinario del nivel internacional argentino que vive en Portugal, Andrés Malamud, el politólogo más importante que dio la Argentina, creo yo, en varias décadas. Y con él analizamos el fenómeno Milei. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que Milei era la novedad y si ganaba las elecciones recién uno podía considerarlo un fenómeno? Bueno, hablamos del fenómeno Milei. ¿Cuáles son los elementos que conforman este fenómeno político que se da en la Argentina? Hablamos sobre el escenario político, cómo queda después de la irrupción de Milei, cómo quedan los partidos tradicionales, qué le pasa a las identidades partidarias, cuál es el mensaje que reciben los partidos tradicionales de este electorado que prefirió salir de todo lo conocido e ir a lo desconocido. Lo explica muy bien Andrés Malamud. También en función de este análisis avanza un poco más y dice cuáles son los escenarios futuros de los cuales podemos pensar en que se va a desarrollar la política argentina. Entonces dice, ¿qué pasa si le va bien a Milei? Él dice que Milei, si a Milei le va bien, Milei va a ser como el nuevo peronismo, porque el sector electoral que más apoyo va a recibir es el sector bajo, los sectores populares, los que están siendo más atendidos, porque en realidad la clase media es la clase social que más padece las políticas de Milei, porque a la clase media le recarga con todo. En cambio, a los sectores populares, fíjense que incrementó la asignación universal por hijo, los distintos subsidios, presta mucha atención ahí, él cree que van a venir más medidas ahí. En realidad, él lo ve, con algún rasgo populista, ¿no? Entonces, si Milei hace eso y tiene éxito, ¿qué pasa con el peronismo, el radicalismo y el PRO? Bueno, lo explica con una maestría solo como lo puede hacer Andrés Malamud. Después también ¿de qué hablamos? De las exigencias de su electorado. ¿Qué le pide hoy el electorado? Y después dice, ojo, cuando él cumpla con lo que le pide hoy, que es la inflación, que baje la inflación, después va a tener otra exigencia, que es el empleo, y después otra exigencia, que es el consumo. Y ahí veremos cómo reacciona su electorado. Lo que él sostiene es que nadie puede decir cuánto tiempo más lo va a apoyar la gente, que eso no lo sabe nadie, ni siquiera la gente, porque esto es un proceso interno, un corsi ricorsi. Hay una retroalimentación entre el líder político y las bases que lo siguen. Habla sobre el pacto de mayo, que ya no es el pacto de mayo, es el pacto de julio, de la importancia que esto tiene. Él cree que las reformas estructurales que no las pudo hacer ni Cristina, ni Néstor, ni la pudo hacer Macri, que duda que las pueda hacer a las reformas estructurales Milei, que son las más difíciles, pero bueno, da su opinión por qué y describe el escenario, ¿no? También hablamos sobre... hay una cosa muy interesante, fíjense, el electorado de Milei es básicamente jóvenes, varones de 35 años para abajo. En cambio, tiene muy poco voto femenino. Esto está relacionado con lo que sostienen algunos psiquiatras, que Milei viene a representar la reconstrucción del orden masculino y que le generó al electorado las posibilidades de volver a un orden que existía antes. Por eso hay muchas conquistas de género que Milei las está dejando de lado. También hablamos sobre el tema de la droga y él define a este como el mayor problema de la democracia en la Argentina y en el mundo. ¿Se acuerdan que yo en el programa había dicho que me parecía que era el peor embate que sufre el sistema democrático? Y tiene algo muy interesante. Él dice, miren, si nos va bien en Rosario, no es que se acaba la droga, se trasladan a otra provincia. Si le va mal, sé qué significa, que no la pueden sacar de Rosario, y entonces va a ser una provincia casi invivible, va a ser una provincia que va a expulsar a muchos ciudadanos.
También hablamos sobre el contexto internacional, cómo está la relación entre Estados Unidos y China y cómo debe jugar la Argentina frente a estos dos monstruos. ¿Cuál debe ser la política exterior que debe tener la Argentina? Y lo define con mucha claridad. Cuanto mayor proximidad a mayor cantidad de países, mejor para la Argentina y no jugarse a un solo bloque. Y también se refiere a un país que pasa desapercibido, pero que va a ser una gran potencia en el futuro, como es la India. La India hoy tiene más habitantes que China. O sea, China no es el país más grande del mundo, ahora lo es la India. En la India hay una revolución educativa, grandes inversiones, grandes pobrezas. También es un país no democrático, ¿no? Pero están haciendo unos esfuerzos tan grandes en educación que se cree que en el futuro va a crear mucha clase media y este va a ser el gran centro de consumo que tiene el mundo. Y finalmente otro tema del que hablamos, dijo, miren, no es posible que haya una tercera guerra mundial, pero tampoco la podemos descartar. Pero no sería una guerra mundial donde, como hay armas químicas, como hay armas nucleares, haya una destrucción total. No, dice que eso frena que haya una destrucción total, pero que sí hay otras teorías, que si uno quiere enfrentar a otro país en vez de atacarlo, le tiene que destruir los aviones y la flota y lo deja aislado del mundo. Muy interesante la visión que él tiene de cómo está el mundo, los peligros que tiene y frente a eso cómo debe ser la política exterior de la Argentina. Les repito, un programa exquisito con un politólogo, que me parece a mí es lo más claro que tiene la Argentina, realmente un personaje providencial para nosotros. Le propongo después los auspicios escucharlo.